Muy buenas tardes, alumnos del seminario de tesis 1. Hoy jueves 16 de junio daremos lectura a estos trabajos que llegaron dentro de la fecha establecida, que fue el 2 de junio. ¿no? Algunos han llegado posteriormente. Ya la situación de esos trabajos es diferente a la de los que llegaron dentro del plazo establecido, ¿no? Tengo aquí en mis manos el trabajo Revisión del canon literario en antologías del cuento peruano, cuyo autor es el señor Gino Mario Jiménez Soto, que entregó el 2 de junio. Entonces aquí vemos que el señor hace un resumen ejecutivo que en realidad no es pertinente todavía. El resumen será cuando se termine la tesis, ¿no? Mientras tanto no hay necesidad de hacer ningún resumen ejecutivo, sino seguir las pautas que ustedes conocen, ¿no? Que hemos dado hace tiempo y con el cual evaluamos cada una de las páginas de este trabajo. Desde este punto de vista, revisado efectivamente la caracterización del problema, se dice el señor Gino Jiménez que desarrolla el primer punto después del título, que es revisión del canon literario en antologías del cuento literario arequipeño siglos XIX y XXI, ¿no? Dice entonces, refiriéndose a la caracterización del problema, en los últimos años, en el contexto del bicentenario de la independencia, se han publicado antologías y selecciones que vienen rescatando voces representativas del país. La región de Arequipa no ha sido ajena a este énfasis. Esto nos ha llevado a reflexionar acerca de las diferentes antologías publicadas en los siglos XX y XXI, la repercusión que han tenido en el imaginario regional como construcción de identidad. En este contexto, dice, nos interesa recopilar, analizar e interpretar antologías del cuento arequipeño en el proceso literario de la región de Arequipa y el Perú, prestando atención a los actores y eventos que rodean el proceso de la canonización, instituciones culturales, editores, críticos literarios, concursos, etc. El objetivo es discutir las recientes publicaciones del siglo XXI de antologías con las iniciales del siglo XX, ¿no? Las versiones del siglo XXI de antologías con las iniciales del siglo XX, o sea, todo el XX y el XXI. Esta comparación tiene sentido en el desarrollo de una tradición literaria entendida, debe decir entendida, no entendido, dentro de un marco de continuidad, de herencias y rupturas diacrónicas. Se quiere abarcar un panorama más allá de lo descriptivo y bibliográfico y priorizamos además en un punto de vista explicativo e interpretativo. Acá también he introducido una EN que falta en la redacción. La reflexión y observaciones provienen del estudio de las antologías, que funcionan como un indicador de la producción literaria en un momento particular y de las formas de lectura que realizan lectores especializados. Según Lauro Zavala, en los casos cuento, poesía y minificción, la historia literaria se escribe y estudia a través de las antologías, las selecciones, ¿no? De esta manera se destacará los prólogos de las antologías que vienen a ser testimonios insustituibles de la sensibilidad de un lector. En realidad, la evolución muy breve de la caracterización del problema, muy rápida, muy lapidaria, cuando este es un tema que se prestaría para un mayor desarrollo. En fin, ahora en cuanto a las preguntas de la investigación, dice la formulación del problema es en los siguientes términos:
cómo se configura el canon literario arequipeño desde las antologías del cuento, qué criterios y factores primaron en la selección de las antologías, cómo influye la participación de las instituciones académicas en la publicación de antologías. A continuación viene su hipótesis que dice: las antologías del cuento arequipeño del siglo XX y XXI representan un capital simbólico valioso para la formación de una tradición literaria donde los criterios de selección de los textos determinan un canon literario. Un aspecto importante en la publicación de una antología es la participación institucional de bibliotecas, universidades o editoriales, ya que éstas legitiman el valor representativo de los textos y autores seleccionados. Otro punto central es la recepción y difusión, que permite la llegada a un público más amplio, el mismo que será influenciado tanto estética como culturalmente por la elección del antologador, ¿no? Bien, entonces en cuanto a los objetivos, que es el siguiente ítem, dice hay un objetivo general de determinar la importancia de los procesos y criterios de selección de los textos presentes en los prólogos, los que justifican la selección del antologador. Distinguir la relación e inclusión de la literatura regional en la literatura nacional. Objetivos específicos: analizar las funciones que cumplen las antologías en la tradición literaria arequipeña y su relación con el canon literario peruano. Reflexionar sobre el rol que cumplen las antologías como capital simbólico y material didáctico. Identificar el papel institucional de las editoriales, bibliotecas, universidades en la publicación y difusión de las antologías. Justificación del estudio. Dice: los estudios y trabajos que abordan las antologías de cuentos como objeto de investigación en los estudios literarios son escasos, de los cuales destacamos las antologías del cuento en el Perú, 1975, de Luis Fernando Vidal, que abarca un corpus del siglo XX hasta mediados de los años 70, desde una mirada descriptiva basada en registros bibliográficos. 3 nuevas antologías del cuento peruano, 1985, de Paul Yaque Minguillo, donde se destaca la ebullición. Ebullición no me parece el término, la aparición sería mejor en vez de ebullición, en vez de ebullición, aparición, de nuevos narradores y algunos de la generación del 50. Las 3 antologías son Cuentos Limeños, 1950-1980, 82, Antología de Historia Preliminar de Luis Fernando Vidal, y el Cuento Peruano, 75-79, Selección, Prólogo y Notas de Ricardo González Vigil, y Nuevo Cuento Peruano, Antología, 1984, de Antonio Cornejo Polar y Luis Fernando Vidal. La antología incluye fuentes para el estudio del cuento en el Perú, de Luis Fernando Vidal, y una cronología de la narrativa peruana, 1968 y 1983, por Américo Mudarra Montoya. Subrayamos el apoyo institucional de Petro Perú, que continuó con la publicación de antologías del cuento peruano a cargo de Ricardo González Vigil, los mismos que han abarcado todo el siglo XX y la primera década del siglo XXI. Los trabajos, un trabajo reciente y más exhaustivo sobre el cuento peruano lo realiza Juana Martínez Gómez en El cuento peruano del siglo en perspectiva, 2015, donde periodiza su estudio en 4 etapas, ¿no? Y 4 etapas del cuento, que serían 1901 a 1920, la transición hacia un nuevo siglo; 2, del 21 al 1945, la fundación de la cuentística peruana; 3, 1946-1975, el apogeo del género; y 4, 76-2000, la expansión. Martínez hace notar la demora de la incursión del cuento moderno en el país y destaca la divulgación del cuento en el Perú a partir de la publicación de antologías. Ubica este apogeo a partir de los años 50 en adelante,
tanto en Lima como en algunas regiones. Como evidenciamos en los trabajos mencionados, más que evidenciamos, como constatamos, porque usted está constatando, no está evidenciando. Los mencionados, los primeros acercamientos críticos son descriptivos y dan prioridad al listado bibliográfico de los autores y textos antologados, salvo el de Juana Martínez, quien propone una periodización del cuento peruano, donde las antologías tienen un papel fundamental. Del mismo modo, no hallamos trabajos sobre antologías de cuentos regionales. En ese sentido, la investigación que proponemos tiene, además de un carácter descriptivo y cualitativo, una mirada crítica y hermenéutica de los textos seleccionados. Bien, decíamos acá nosotros con una nota que la antología de Ricardo González Vigil se propone una periodización y una dicotomía, de manera que no es tan cierto que nadie ha hecho propuestas sobre etapas. Antecedentes de la investigación: una antología, el arte griego de recoger flores, es una recopilación ordenada y justificada de distintas obras de un género artístico, y las obras que la componen giran en torno a un tema, un periodo histórico o criterios espaciales, ideales para dar a conocer escritores canónicos y nuevos, rescatando o consagrando a los mismos, del mismo modo que se marginan a otros. Son además vehículos en los procesos de recepción, porque facilitan el acceso a ciertos textos. Además funciona como registros de un momento de la literatura. Los criterios para las selecciones de textos giran principalmente en torno a la calidad estética y a la representatividad simbólica que expresan, lo cual es cierto, ¿no? Para que un cuento esté en una antología, tiene que ser un cuento que tenga calidad narrativa probada por más de un lector. Y también el cuento debe ser representativo de algún aspecto de la realidad a la cual se refiere. Dice, en el contexto narrativo arequipeño, los primeros registros del cuento los hallamos en las últimas décadas del siglo XIX con Francisco Ibáñez, cita ahí, 1826-1899, quien publica Tradiciones de mi tierra, escritas en ratos de ocio, 1884, y Cuentos de mi tierra, 1897. Otro representante del género es Mariano Ambrosio Cateriano, 1829-1915, con su libro Tradiciones de mi tierra o Recuerdos de antaño, 1881, que reúnen relatos, cuadros de costumbres y cuentecillos, influenciados por el tradicionista, no es tradicionalista, por el tradicionista Ricardo Palma, ¿no? En la primera década del siglo XX, Francisco Mostajo, 1874-1953, rescata cuentos publicados en diarios y periódicos arequipeños de fines del siglo XIX, dice del fines, debe ser de fines del siglo XIX, y los reúne en Pliego Salviento, 1908, siendo la primera antología del cuento arequipeño y una de las primeras antologías del cuento en el Perú. Pliego Salviento, de 702 páginas, editado en Arequipa en la tipografía Quirós en 1908, Alberto Taula del Pino se refiere al texto como una compilación antológica de pensadores arequipeños. Por otro lado, Luis Alberto Sánchez ubica a Francisco Mostajo, comillas, entre los críticos literarios casi exclusivamente porque a él se debe el primer y casi único ensayo sobre el modernismo en el Perú, que se haya publicado en el país. Dicho ensayo lo escribió Mostajo en 1896, esto es, a los 22 años, con sobra de fervor y mucha falta de conocimiento, publicado en La Neblina de Lima, 1951. La presente investigación se concentra en la publicación de antologías de cuentos más representativas enmarcados en dos siglos. En el siglo XX considera, en 1908, Pliego Salviento de Francisco Mostajo, libro de cuentos arequipeños antologados y prologados y editados por Mostajo, que incluye sus palabras de anuncio o prólogo, contiene 27 autores y 78 textos.
editados por Tipografía Quirós, Arequipa, 1908, 702 páginas. Una selección de esta obra fue reeditada por Ediciones Populibro y el Instituto de Expresión Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, en 1958, 181 páginas. Es la primera antología moderna del cuento, entendida como ficción. Sin embargo, Mostajo anuncia en su prólogo la no presencia de una personalidad literaria destacada. Sobresalen El rapto de Miss de Juan Manuel Polar y El ganadero de Augusto Aguirre Morales. El cuento arequipeño de Vladimiro Bermejo. Publicado como parte del primer Festival del Libro Arequipeño, el texto incluye una breve introducción, selecciona 2 escritores y figuran 15 cuentos, donde ya 8 se encontraban en la antología de Mostajo. Así, solo 7 cuentos serían nuevos. De esta selección destaca Tic Tac, de Gastón Aguirre Morales. Luego, en 1972, Nueva imagen del cuento surperuano, de Max Neira, contiene una introducción y selección a 28 autores y cuentos de la región surperuana. Se advierte una renovación en la forma de narrar, la elección de la voz narrativa, soliloquios y monólogos interiores, la elección de nuevos espacios literarios alejados del localismo y la inclusión de cuentos denominados fantásticos. Entre autores canonizados y nuevos tenemos a María Llosa, Reynoso, etc., ¿no? Otros que son menos conocidos. Siglo XXI, 2010, Cuentos arequipeños, antología básica de César Delgado del Olmo. Auspiciado por la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, el texto, tomo 10, forma parte de la Biblioteca Juvenil Arequipa. La selección incluye un escueto prólogo para el ambicioso proyecto que abarca todo el siglo XX y parte del XXI. Este contiene 31 cuentos y 44 textos, acompañados de una pequeña biografía. En esta antología, por primera vez, se incluye a voces femeninas. Este dato es importante. Allí está, por ejemplo, Teresa Ruiz Rosas, Zoila Vega Salvatierra y Rosa Núñez Pacheco. Luego, un trabajo del 2012, se llama 17 cuentos desde Arequipa, de José Córdoba. Otro texto auspiciado por la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Comprende un prólogo que detalla los criterios de selección que critica el canon de la literatura peruana no ser representativa del país. Agrupa 17 escritores con sus respectivos cuentos, un apartado titulado Origen de los textos y una bibliografía de los autores. Entre los nuevos cuentistas destacan Osvaldo Chanove, Marcel Oquiche, Carlos Herrera, Juan Pablo Heredia, Yuri Vázquez, Fátima Carrasco, Jorge Montesa y Orlando Maceira. En el 2016 se publica 20 cuentos arequipeños de Guilar Díaz. Texto editado por la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Arequipa. Incluye una presentación donde el compilador anuncia que el texto no es una antología, sino un rastreo formal estético de la narrativa arequipeña. El prólogo hace un recorrido historiográfico de las principales antologías, donde destaca las técnicas narrativas y el carácter experimental de estas. Para este fin agrupa 20 autores con sus cuentos, acompañados cada uno de una entrevista y una biografía. Destacan Augusto Aguirre Morales, Alberto Hidalgo, Rafael Figueroa, El Mundo de los Ríos, Fernando Rivera, entre otros, ¿no? Luego, el 2016, Ajuste de cuentos de Juan Yúfora, publicado por una editorial independiente, es una antología temática guiada por la venganza, que agrupa textos que representan los problemas sociales como el racismo y la violencia. En el prólogo se presenta una periodización de la narrativa arequipeña desde los presupuestos teóricos de Carlos García Bedoya. Se plantean las siguientes etapas: 1, 1897-1927, transición a la modernidad; 2, 1928-1958, establecimiento de significante ciudad; 3, 1959-1979, reconfiguración del sistema sociocultural; y 4, 1980-2000, transacciones simbólicas con el otro margen.
El 2020 hay un Paralelo Sur, antología esencial del cuento sur peruano de Goyo Torres, Pierina Moscoso y Juan Yufra, publicado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, fruto del concurso El Regreso, en la modalidad de creación literaria que organizó la misma municipalidad. El texto selecciona 20 autores de la macrorregión sur, es decir, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, nacidos entre 1960 y 1990. Otro espacio a analizar serán las antologías que publicó la Municipalidad Distrital de Pau Carpata de Arequipa en la década de 1990. Importante espacio cultural para los noveles escritores como Yuri Vázquez y Goyo Torres. La organización de concursos literarios desde diarios y revistas fueron importantes en la construcción simbólica de la ciudad, como las del diario Correo a fines del siglo XX y de la revista El Búho, que reunió en un volumen titulado Plumas de Búho, selección de ganadores del concurso literario El Búho 2007-2009, de poesía, cuento y ensayo, concurso vigente que hoy convoca voces de toda la macrorregión sur. Cabe destacar que en los últimos años la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA, viene publicando a los jóvenes ganadores de los Juegos Florales UNSA, organizado por la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación a través de su unidad de literatura. Los minotauros, escrituras y lecturas fuera del canon. En Arequipa, dice, la narrativa histórica de un tinte realista tiene una marcada presencia. Sin embargo, la producción de lo fantástico, la denominada narrativa breve, es una constante. Los cuentos de expresión fantástica no significarían un cambio de registro en la tradición literaria arequipeña, sino la evolución de un proceso continuo, el cual ha sido significativo, la evolución de un proceso continuo, la cual ha sido significativa en los últimos años. Bueno, entonces la concordancia iría con la evolución, la cual ha sido significativa. El grupo cultural Cosmogonía, inicialmente los Minotauros, liderados por Pablo Nicoli, publican El Umbral, la antología de relatos insólitos, 2015, El lado oscuro de la luz, relato de misterio, 2016, y finalmente cerrará esta trilogía fantástica con Las sombras del sillar, historias arequipeñas. Los cuentos recogen el imaginario popular oral y la leyenda urbana moderna, recreando miedos asociados al imaginario religioso y popular. El texto se dan cita a fantasmas, vampiros, brujas, personajes arquetípicos, en una atmósfera religiosa de leyendas locales, presencia de lo sobrenatural y sociedades secretas. Los relatos formarían parte de una tradición literaria, categoría usada por Antonio Conejo Polar, que se sumaría al canon literario regional y nacional. El verano pasado, Cuentos Moyendinos, 2013, de Willard Díaz, es una antología que representa la ciudad de Mollén, importante espacio costeño para Arequipa. En la misma tendencia literaria, otra ciudad veraniega ha reunido Camaná de Cuento, antología de narraciones, su obra de trabajo los jóvenes escritores camanejos Abac Villegas, Karen Fernández y Daniela Corso. Uno de los últimos trabajos publicados en 2021 es Encuentros cercanos a inicio del siglo XXI, Antología de Narrativa Arequipeña 2000-2021, de Frank Milton Huanca. Marco teórico y conceptual. El análisis de las antologías se hace desde la teoría de la literatura comparada, como disciplina empírica de los estudios literarios. Viene una cita de Villanueva, dice: lo que la literatura comparada en último término viene a aportar es la ratificación de las conclusiones que las otras tres ramas de la ciencia literaria nos proporcionan. La literatura comparada, al estudiar las convergencias en las distintas literaturas, permite la comprensión de la literatura como un todo y no como fragmentos asincrónicos. Mediante este enfoque se contrastan los estilos, temas y motivos en los diversos periodos del cuento arequipeño. Al abordar el estudio de las formas antológicas se distinguen las que son planteadas solo
como proceso de selección y las que involucran también un proceso de creación. En este sentido, seguiremos la propuesta esbozada por Juan Vera, quien propone una lectura crítica de las antologías desde los siguientes parámetros. 1. La forma antológica como una entidad discursiva coherente que aspira a ser leída, es una entidad, es leída, no leído, como un libro. 2. La forma antológica como género literario. 3. La forma antológica como vehículo ideológico y didáctico que incide un proceso de canonización. De Massener y Loggi, 2014, destacan el papel de las entradas para enciclopedias y diccionarios, prefacios, posfacios, solapas, reseñas, colecciones, traducciones y las antologías como parte importante de toda actividad intelectual, la cual de estos textos como herramientas fundamentales, las antologías como parte importante de la actividad intelectual, la importancia de estos textos como herramientas fundamentales en la configuración del canon cultural. Las antologías en especial orientan a un público en una dirección determinada, sea por el tema, el periodo o el gusto del antologador. Así como las autoras destacan la importancia de la relación de las antologías con el canon en 3 direcciones. Canon como una lista de obras reconocidas que ejercen autoridad e influencia. Canon crítico como referencia a la hora de leer los textos en relación con el papel de la academia y otras instituciones reguladoras. Y 3. Corpus como un conjunto de textos y autores que atienden la crítica en un momento determinado. Además, las antologías muestran que el canon no debe entenderse en términos estáticos, sino como una entidad en constante mutación, una serie de sistemas que se complementan, sustituyen y suplantan. El crítico mexicano Lauro Zavala, al referirse a las antologías como proyectos editoriales, afirma que son necesarias tanto como las obras mismas, pues son fruto de un trabajo e investigación de largo aliento, donde los lectores antólogos son tan importantes como los autores, pues ambos, creadores y lectores, textos y antologías, se requieren mutuamente. De esta manera se destaca la importancia de la lectura especializada que se traduce en una posterior selección de los textos que el antologador decide incluir según sus criterios en un libro de antología. Dichos criterios tienen que estar justificados en un prólogo, tal como aconseja Zavala. Toda antología es el resultado de un largo proceso de lectura, análisis y criba de cuentos. Y aunque cada antologador reconoce que sus criterios son, a fin de cuentas, los de un lector individual, el proceso que lleva a la elaboración de una antología merece ser reseñado con detalle. En el apartado titulado Elementos para elaborar una antología, Zavala enumera una secuencia de actividades que permiten al antologador alcanzar su objetivo, y son género, extensión del volumen, extensión de los textos, autores y textos, estructura, extensión de las secciones, proporción, diseño tipográfico, edición preliminar, prólogo, edición final y prueba y forros. Esta lista nos interesa 2, el género y el prólogo. Cuando se refiere al género, menciona: se debe decidir los límites genéricos que tendrá la antología, decidir si se incluirán minificciones, narraciones seriadas, cuentos integrados, relatos híbridos y algunas otras formas narrativas relativamente periféricas al género, como la crónica o el testimonio, especialmente cuando estos últimos sigan la estructura narrativa del cuento clásico. De la misma manera, y para el interés de nuestra investigación, le prestamos especial atención cuando se refiere al prólogo. Zavala manifiesta que en toda antología se debe escribir el prólogo, es decir, señalar los antecedentes del género, la bibliografía sobre la materia y los criterios de selección y organización. Este paso es esencial a todo el proyecto y el antologador suele tomar notas
a propósito de su proyecto durante todo el proceso de elaboración de la antología. Este breve texto preliminar, el prólogo, que sirve de preparación e introducción a la lectura de los textos seleccionados, manifiesta la intención del antólogo y el consecuente significado que desea alcanzar al presentar este listado como parte representativa de una tradición literaria de un determinado periodo. Importante punto es la elección del periodo donde transitan los cuentos. De esto dependerá la inclusión y exclusión de los autores. En cuanto a los criterios para la elaboración de antologías, considera la selección del material como elemento inicial para que éste tenga consistencia y no sea fragmentaria. En este sentido, presenta los siguientes criterios. De explicitación, los criterios, falta aquí una S, los criterios de selección se establecen desde un principio y se detallan en el prólogo, ¿no? De documentación, especificar la fuente bibliográfica y hemerográfica de cada texto seleccionado. Genérico, adoptar una delimitación clara del género al que pertenecen los textos seleccionados para precisar la inclusión o exclusión de los mismos. De autor, determinar la inclusión de autores canónicos independientemente de la calidad intrínseca de los textos seleccionados. De autonomía, decidir la inclusión de textos íntegros o fragmentos que conservan una autonomía estructural. De publicación, establecer la inclusión de textos accesibles por su difusión, así como de textos cuya ubicación sea difícil. De premiación, decidir sobre la incorporación de textos distinguidos con algún premio literario que sea relevante para la antología. Finalmente, Zavala destaca dos condiciones fundamentales para que una persona se convierta en antologador, que cuente con una amplia y muy intensa experiencia de lectura, un lector asiduo y especializado del género que antologa. Propone un neologismo. Un antologador es, por definición, una especie de antropólogo, es decir, un estudioso de las antologías. Y la segunda condición es el acceso que debe tener al material que se está trabajando, para no descuidar la inclusión de textos o autores esenciales más allá de los criterios personales. Cuento, antología y canon son el eje teórico para abordar el análisis, reflexión e interpretación del estudio de las antologías de cuentos de Arequipa, categorías que tienen una interdependencia con la historia literaria. Bueno, el señor ha investigado y teorizado sobre las antologías, ha señalado requisitos y ha seguido en orden el esquema del proyecto, ¿no? En todo caso, merecería de todas maneras una revisión para ajustar algunos aspectos. En algunos casos abunda en detalles y en otros, por el contrario, falta información. Pero nos parece que el proyecto es viable. Además de viable, creo que es necesario que un investigador como usted dedique su proyecto de tesis a las antologías de cuento publicadas, difundidas, leídas en Arequipa, ¿no? Con ese motivo usted se ha referido a algunos autores, entre ellos Lauro Zavala, que suponemos van a influir en la calidad del proyecto que usted lleve adelante. Así que en ese sentido, su trabajo nos parece que sí es viable para que siga usted trabajando y entre en materia, ¿no? Lo que ha hecho ahora es anunciar sus criterios, pero a partir de ahí ya hay que entrar al trabajo mismo. Este es entonces un trabajo del señor Gino Mario Jiménez Soto, que acabamos de leer, y a continuación vamos a leer, de acuerdo al orden en que llegaron, vamos a leer aquí este tema de Clesi Ada Tito Alarcón, ¿no? Que es representación de la muerte en la poesía de Gamaliel Churat, ¿no? Ese es el tema de Tito Alarcón.
están los datos generales, está la caracterización del problema. Vamos a ver, esta primera página me parece importante. Dice aquí, a propósito de la poesía, a propósito de la caracterización del problema, lo que vemos acá es que Tito Alarcón está trabajando con ediciones póstumas, ¿no? Bastante póstumas, es decir, bastante alejadas de las épocas en que se publicaron estas obras de la literatura de Gamaliel Churata. Dice, la poesía de Gamaliel Churata, que es en realidad seudónimo de Arturo Peralta Miranda, 1897-1969, la poesía de este autor, Gamaliel Churata, se ha divulgado de manera dispersa en periódicos y revistas. El autor nunca ha publicado un poemario de manera independiente. Su obra está conformada por 2 poemarios: Quirquilas de la Sirena, 2017, una edición póstuma, publicada por Editorial Boliviana Plural y que hasta la fecha había permanecido inédita. Y el poemario Interludio Brunildico, 1931, que fue publicada por primera vez como un conjunto de poemas en El Comercio de Cusco, en 1931. Además de los 2 poemarios mencionados, existen poemas divulgados a lo largo de su vida y que han sido reunidos por Mauro Mamani en el libro Ajayu Watan Suma Poética de Gamaliel Churata, con la intención de conformar un corpus poético del autor. Entonces hay que tener bastante cuidado con este detalle, porque usted está trabajando con un autor cuyas ediciones son un tanto problemáticas, porque han sido publicadas póstumamente, ¿no? Entonces no responden a la voluntad del autor, sino a la voluntad del antólogo, en este caso, o del estudioso, ¿no? Dice, el estudio de la producción poética de Churata se había visto opacada por el mayor interés que generó su único libro publicado en vida, El Pez de Oro. Sin embargo, después de las ediciones póstumas de su poesía, la comunidad académica ha empezado a estudiarla con mayor profundidad. Pretendemos seguir esta línea y contribuir con el estudio de la poética del autor. Para ello seleccionamos nuestro corpus de estudio basándonos en la presencia de la muerte como elemento representativo o simbólico en su poética. El corpus será seleccionado de Interludio Brunildico, 1931, que está conformado por 12 poemas. Quirquilas de la Sirena, 2017, integrada por 16 poemas. Y la selección de poemas sueltos en Ajayu Watan Suma Poética de Gamaliel Churata. En buena cuenta va a tratar de estudiar todo lo que se ha publicado, ¿no? La muerte es abordada y representada en la prosa de Churata, tanto en El Pez de Oro como en Resurrección de los Muertos, las 2 obras capitales que sintetizan su visión del mundo. En ambos libros, como indica Mauro Mamani, Churata presenta argumentos que provienen de la cosmovisión andina y el pensamiento occidental. Además propone categorías que explican la idea de que la muerte no existe, como por ejemplo Ajayu Watan, el alma amarra, Ajayu, la semilla guerrera o la raíz que nunca muere, y declara su permanencia eterna en las semillas que la suceden como generaciones en incesante devenir. Mediante el Ajayu Watan, Churata explica la inexistencia de la muerte. El alma está amarrada. Para Churata los muertos están sembrados en nuestro corazón. Allí habitan los muertos malos y los muertos buenos. Es allí donde sentimos su ausencia, y ese sentir es lo que declara su presencia y permanencia en nosotros, porque no hay olvido ni muerte. Bueno, esto es no solamente algo propio de la cultura de la que procede Gamaliel Churata, sino ese pensamiento está en casi en todas las culturas, ¿no?
eso de que la muerte no muere, que en todo caso, si está en el corazón de alguien, ya continúa su vida, ¿no? Dice, para un autor que ha sufrido la temprana pérdida de sus dos hijos, Teófano y Clemenza, y la de su esposa Brunilda, suceso que no se puede ignorar, la muerte es inevitablemente cuestionada y estudiada, como lo hemos visto brevemente en El Pez de Oro y Resurrección de los Muertos, dos libros que presentan linealidad argumental. En ese sentido, nos proponemos estudiar lo que representa la muerte en la poesía de Gabriel Churat, de acuerdo con la selección de nuestro corpus, cuyo criterio se basa en la presencia de la muerte como elemento representativo y simbólico de los poemas. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Va a estudiar interludio brunildico, Quirquilas de la Sirena y la poesía suelta que ha sido reunida. Bueno, ya no suelta entonces, pues entonces ya está dentro de un libro, dentro de una obra, ¿no? Pregunta sobre hace una pregunta general que dice, ¿qué representa la muerte en la poesía de Gamaliel Churata? Hipótesis principal, dice, Gamaliel Churata representa la muerte a través de su poesía como el caos que desordena su presente y lo arrastra a una peregrinación solitaria y dolorosa por la pérdida. Sin embargo, en esa peregrinación se logra encontrar el consuelo que viene a ser la esperanza y fe y que la muerte no existe y los muertos no se van, ya que la muerte viene a ser una fase de la vida misma, que entonces se termina conviviendo con la presencia de los que han partido. No sé, usted sabe que una tesis es un documento científico, es un documento humanístico. Esta hipótesis en realidad tiene más un carácter poético que un carácter científico, ¿no? Entonces sería bueno que repiense esta hipótesis en términos más científicos, más pasibles de una interpretación que tenga una cierta lógica. Objetivos: determinar qué representa la muerte en la poesía de Gabriel Churat, establecer un corpus de poemas basándose en la presencia de la muerte como elemento representativo y simbólico de su poesía. Justificación: consideramos que nuestra investigación contribuirá con el estudio de Gabriel Churat en general y en específico sobre lo que representa la muerte en su poesía, ya que encontramos escasos estudios debido a que en vida el autor no publicó sus poemarios. Estos han sido editados póstumamente, dedicados a la presentación general de su producción poética y el análisis específico de su poesía. De esta manera contribuiremos a la difusión y revaloración poética de uno de los autores más importantes del siglo XX en el Perú. Antecedentes de la investigación. Mauro Mamani realiza en Ayahu Watan, Suma Poética de Gabriel Churata, 2013, un amplio estudio introductorio de la obra poética de Gabriel Churata, sistematizado según sus diferentes etapas. Establece 3 etapas en su proceso poético: modernista, vanguardista y andino. Andina sería, pues, porque si son etapas, ¿no? La etapa modernista estaría marcada entre los años 15 y 19, cuando el autor recorre Bolivia, La Paz y Perú, Puno. Esta etapa cuenta con 12 poemas, según Mamani, y presenta una fuerte influencia modernista, ¿no? Ellos advierten tanto en la forma como en el contenido, así tenemos su léxico modernista y sus formas poéticas como el soneto alejandrino. En la etapa vanguardista, que sería la segunda, Churata se alejaría de las formas de la poética modernista y entra a los universos semánticos y referenciales andinos, para lo cual usa formas de la poética vanguardista como el juego tipográfico, el uso lúdico y experimental de las minúsculas y las mayúsculas, o la ausencia de signos de puntuación, la ausencia de los signos de puntuación. Este periodo es importante ya que está marcada en el vanguardismo andino, donde las formas son europeas y la sustancia es andina. Se desarrolla el vanguardismo andino o del Titicaca, que tiene por apuesta encontrar una especificidad americana. Pero las formas son europeas, como dice usted. Churata siempre ha buscado una renovación en el lenguaje porque lo considera clave para lograr los objetivos indoamericanos. De ahí su idea de fusionar lenguas como el quechua
el aymara y el español como forma de encontrar una expresión americana. Los poemas de esta etapa son publicados de manera suelta en las revistas vanguardistas de la época como Chirapu, Boletín Titicaca, La Sierra, Amauta, Indoamérica, Rascacielos, Hangar Cosco y revista del Instituto Americano del Arte. La etapa andina de Churata representa el predominio de las formas andinas y el mayor uso del quechua y el aymara en su poesía. Mamani indica que para llegar a la etapa andina atraviesa una serie de cambios tanto temáticos como formales. Un cambio formal es el experimentalismo lingüístico en el castellano mismo. En cuanto al contenido, son frecuentes el erotismo y el ámbito familiar. Este momento está ligado a su propuesta del proyecto ideológico estético. Mamani extrae el corpus básicamente del libro El pez de oro, ya que considera que el poema tiene autonomía como objeto estético y la extracción no implica una desconexión. Las formas poéticas que encontramos en estas etapas son el jaili, jarawi, irai, tocaña, amaya, tocaña, jararuña, quirquila, guayñusinia, huifala y el jarawi igua. Estas tres etapas o momentos en la poética de Churata, establecidas por Mauro Mamani, nos ayudarán a tener una visión panorámica para poder conformar nuestro corpus de estudio. Respecto al análisis más profundo de sus poemarios, destacan dos investigaciones. La tesis de Alexander Gilacasa Machaca, rasgos semióticos y cósmicos y cotidianos en el poemario Quirquilas de la Sirena, de Gamaliel Churata, para obtener el grado académico de magíster en Lingüística Andina y Educación en la Universidad Nacional del Altiplano. Y la tesis de Aldo Medina Cheli López, una lectura del poema Interludio Brunildico, hito radical en la escritura, para optar el grado en la Universidad de San Andrés, Bolivia. Alexander Ilaza Machaca, en su tesis Rasgos semióticos, cósmicos y cotidianos en el poemario Quirquilas de la Sirena, digamos de Churata, 2019, aborda el poemario que repite el mismo título, aborda el citado poemario, se repite acá Quirquilas, y responde a la pregunta cuáles son los rasgos semióticos cósmicos cotidianos en el poema Quirquilas de Gamaliel Churata. Acá hay un gerundio que no debería estar, bueno, en fin, aplicando las categorías y componentes de la semiótica. Divide su investigación en 4 capítulos. En los 3 primeros capítulos realiza el planteamiento teórico, marco teórico y la metodología. El 4º capítulo realiza el análisis de la obra aplicando los procedimientos operatorios semióticos. Finalmente concluye su investigación indicando que la obra manifestó tener rasgos semióticos, cósmicos y cotidianos en el mundo andino. Asimismo, la relación entre los rasgos cósmicos y cotidianos se da en la contradicción semiótica de cuerpo y alma, ajayu, vida y muerte, eros y tánatos, individual y colectivo. Estas oposiciones se encuentran pues en muchas culturas, ¿no? No es solo patrimonio de Gamaliel Churata. Dicha relación se observa en la complementariedad entre los animales y el hombre, la naturaleza y la convivencia. El hombre andino, siendo parte de la tierra, irradia valores como la reciprocidad. Aldo Medina Cheli López, en su tesis Una lectura del poema Interludio Brunildico, aborda dicho poemario y divide su investigación en 4 partes. Las 2 primeras se centran en revisar los antecedentes y recepción de la obra poética, y las 2 últimas se centran en el análisis y conclusión de la investigación. Para Medina Cheli, dice, Interludio Brunildico representaría un antes y un después en su proyecto literario. Es ahí donde se instaura la visión de la muerte como una permanencia, donde Churata sufre un giro para asimilar con ojos nuevos una
muerte nueva. En adelante esta permanencia será uno de los detonantes en sus letras como aquello incognoscible que se manifiesta a cada instante. Los versos del interludio revelan un paisaje que muere, unos seres que parten y un estilo que claudica. En él, Churata concluye una etapa anterior, en la que solía colindar con el modernismo primero y el vanguardismo después. Alex Hurtado, en su artículo Por la palabra se conoce la dirección del espíritu, Gamaliel Churata y la vanguardia en Chirapo, analiza la propuesta vanguardista de Churata. Para ello realiza una lectura, punto y coma aquí, integral de los poemas Epopeya del que vuelve y Poemas del coito, a partir de las innovaciones formales del vanguardismo andino o Titicaca y desde Ajayuhuatán. Hurtado indica que a través de 3 momentos de la vanguardia de Churata en la revista Chirapo estamos frente a una propuesta que postula una organicidad en la renovación de sus paradigmas. Así la postura estética se complementa con una actualización lingüística, pero también epistemológica a través de la ortografía indoamericana y la filosofía del Chulpatuyu. La revolución lingüística que se propone desde los Andes posibilita la aparición de una literatura auténtica nacional. Sin embargo, esta actualización formal carecería de valor sin un sustento epistemológico, por lo que la filosofía del Chulpatuyu y el Ayahuatán que propone nuestro autor juega un rol necesario en el proceso de la vanguardia y de la experimentación artística que representa en Chirapo. Paulo Mancosu, en su artículo Nación y Discurso en Quirquilas de la Sirena, de Gamaliel Churata, a través de los poemas de Quirquilas demuestra que Churata plantea una idea proyectual. Una idea proyectual. Proyectual no existe. Una idea, en todo caso, una idea de nación simplemente, ¿no? Una idea proyectual no existe, que recoge el pasado y el presente subalternizado de los pueblos indígenas para construir sobre esta base una idea de nación futura. A nivel analítico se destaca la presencia de 2 ejes principales. En primer lugar, la superación de la idea de muerte, fuertemente anclada al contexto sociocultural aymara y quechua. En segundo lugar, la recuperación del pasado y la legitimación del legado materno en el proceso de transmisión cultural indispensable en la construcción de un sujeto colectivo que debe reafirmarse como indígena. Asimismo, Paola Mancosu, en otro de sus artículos titulado Los muertos no mueren ni se van, reflexionó sobre la muerte en el poemario Quirquilas de la Sirena. Para ello realiza un repaso y análisis de su reflexión sobre la muerte principal en el libro El pez de oro, mostrando cómo el autor consigue ir más allá de la perspectiva dualista que pone muerte y vida, real y real, material y material, orgánico y inorgánico, entablando un dúplice diálogo con el pensamiento occidental y andino, articulando una multiplicidad de niveles que van desde lo individual hacia lo colectivo. Los antecedentes presentados se centran en la recepción y estudio de la crítica acerca de la poesía de Churata, principalmente los poemarios Interludio Brunildico, 1931, Quirquilas de la Sirena, 2017. Destacamos que las investigaciones de este recuento suelen dialogar con el único libro que Churata publicó en vida, El pez de oro, ya que sintetiza su visión del mundo y que también será importante en nuestra investigación. Marco teórico conceptual. Nuestra investigación tiene una naturaleza interdisciplinaria. Por esta razón tomaremos categorías y teorías de la antropología y sociología, pero sobre todo de la teoría literaria, para poder realizar el análisis e interpretación de nuestro corpus de estudio que se centra en la presencia de la muerte como elemento representativo o simbólico en su poética. Nuestra investigación es interpretativa, explicativa y hermenéutica. Para ello nos remitiremos principalmente a los libros Una introducción a la teoría literaria de Terry Eagleton y Hermenéutica literaria, una introducción al análisis de textos narrativos y poéticos de Carlos García Bedoya.
que serán desarrolladas con profundidad en el avance del capítulo 2 del marco teórico de nuestra investigación. Inicialmente nos proponíamos desarrollar en este apartado las categorías andinas y dialogar con nuestro corpus de estudio. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que es mucho más nutritivo realizar el diálogo con los dos libros mayores de Churata, El pez de oro y Resurrección de los muertos, ya que encontramos mayor sustento teórico y que describe con profundidad su visión del mundo y que consideramos está ligado a su producción poética. El análisis en profundidad, no a profundidad, el análisis en profundidad de estos dos libros mencionados se presentará en el avance del capítulo 2 del marco teórico de nuestra investigación, ¿no? Metodología, el tipo de investigación que se trata de trabajos interpretativo, explicativo y hermenéutico. Tiene una naturaleza interdisciplinaria. Por esta razón tomaremos categorías y teorías, ya lo dijo, ¿no?, de la antropología, de la sociología, pero sobre todo de la teoría literaria. Para ello desarrollaremos los siguientes procedimientos: indagación biográfica de y sobre el autor, configuración del corpus objeto de la investigación, aplicación de las categorías en el análisis e interpretación del corpus delimitado. Bueno, es importante usted que fije bien cuál es el corpus de la investigación, porque hay momentos en que menciona dos libros, ¿no?, dos libros, y luego otros momentos en que menciona más de dos, ¿no? En el primer caso menciona dos poemarios y en el otro menciona también El pez de agua y El pez de oro, perdón, y Resurrección de los muertos. Entonces tiene que definir con claridad, el corpus de su investigación y debe también revisar como aquí la redacción, que tiene varios errores, ¿no? Ese es el trabajo de la señorita Tito Alarcón. Ya hemos revisado ese trabajo, sí, que es el que está aquí. Este está revisado también, vamos a ponerlo, si ya le pusimos revisado. Luego este trabajo que acabamos de leer de Gamaliel Churata, que francamente no nos parece muy relevante, pero en fin, usted insiste, tendrá que ajustar mejor su trabajo de investigación. Vamos a ver ahora el siguiente trabajo, que es el de Uriarte Santa Cruz, ¿no? Uriarte Santa Cruz. La construcción del sujeto femenino en la novela de Ave sin nido. Me parece muy profundo que no aplica bien Grima, isotopía. Bueno, este trabajo también nos parece que requiere de una mayor sustentación en la medida en que estamos hablando de una novela muy conocida como es Ave sin nido, ¿no?, y que no sé si la construcción del sujeto femenino sea un tema que sustente una tesis, ya que hay mucha información, mucho análisis, mucha discusión acerca de la obra, hay poca bibliografía, el análisis poco exhaustivo, ¿no? Es un trabajo en realidad que merecería un trabajo que debe profundizarse. Tomando en cuenta la importancia de la obra, ¿no? La importancia
de la obra, ¿no? Y la bibliografía respectiva. Bueno, vamos a darle una mirada a este trabajo. Este trabajo emplea algunos conceptos que no están dentro de nuestro modelo del proyecto de tesis, ¿no? Isotopías, intertextualidad. Bueno, vamos a ver, iremos siguiendo caracterización del problema, ¿no? Dice lo siguiente, la señorita Leslie Yanela Uriarte Santa Cruz, ¿no? La construcción del sujeto femenino en la novela Ave sin nido. Parágrafo 7, parágrafo 8. Para los datos generales, y luego dice, en la novela Ave sin nido emergen tensiones entre el sujeto femenino y la sociedad. Claramente se puede apreciar en el papel de la heroína el personaje Lucía, quien intenta defender a Marcela y Juan Yupanqui. A pesar de que Lucía era una mujer letrada, se sigue evidenciando un patriarcado, porque ella depende económicamente de su marido. Asimismo, se representa la identidad femenina a través de tres personajes principales. Lucía, caracterizada como una mujer empoderada que representa a los criollos, lucha por los marginados y es madre adoptiva. Marcela, que representa la imagen sumisa de una indígena que se deja explotar agachando la cabeza, es madre biológica. Y Margarita, que manifiesta el punto medio debido a que su linaje corresponde a sangre indígena por parte de Marcela y sangre del notable por medio del cura Pascual Vargas. La dualidad entre Lucía y Marcela presenta cierta polaridad, mientras que Margarita representa la intersección de ambas porque posee características de las dos partes, dando lugar a la imagen aculturada de la mujer. La obra se contextualiza en un sistema patriarcal, donde existe el abuso sexual por parte del cura Pascual Vargas, la explotación por parte del gobernador Pancorbo y del juez Hilarión. Además se describe la dependencia femenina del nivel económico y social que se da en un matrimonio. En suma, las relaciones asimétricas de poder de estos personajes masculinos demuestran la dominación de los sujetos presentados en la novela. He tachado aquí sobre, porque debe ser demuestra la dominación de los sujetos femeninos presentados en la novela, ¿no? Luego seguimos aquí. Preguntas de la investigación. Después de la petición, ¿cómo y desde qué perspectiva son representados los sujetos femeninos en la novela Ave sin nido de Clorinda Mato? ¿Por qué el enfoque de género es pertinente para esta investigación? ¿De qué manera los aportes de la crítica literaria feminista pueden contribuir en esta investigación? ¿Cómo nos pueden ayudar los recursos narratológicos en la representación de personajes? Luego viene la hipótesis. Dice, en la novela Ave sin nido de Clorinda Mate Turner, los personajes femeninos están determinados por la construcción discursiva desde una mirada patriarcal. Por medio de esta investigación se realizará un análisis narratológico describiendo a cada uno de los personajes femeninos de la obra, ¿no? Entonces, lo importante sería acá esta idea de que los personajes femeninos están determinados por la construcción discursiva desde una mirada patriarcal. En cuanto a los objetivos, dice, objetivos generales, analizar cómo son representados los personajes femeninos en la novela Ave sin nido.
2. Explicar la construcción discursiva patriarcal desde un enfoque de género. Objetivos específicos: vincular la teoría literaria feminista para describir los procesos femeninos de la novela Aves sin nido. Utilizar recursos narratológicos que permitan el análisis de los personajes con el contexto de la obra. Localizar isotopías en la novela por medio de referencias textuales de la novela Aves sin nido. Justificación del estudio. En los últimos años, la literatura escrita por mujeres ha cobrado mayor interés en el campo investigativo. Una de las escritoras decimonónicas con mayor importancia en el canon literario nacional es Clorinda Amato, y su obra Aves sin nido, 1889, denuncia la explotación indígena que se realizaba por parte de los hacendados e incluso del clero. La crítica literaria del siglo XX definió a esta novela como, comillas, una narración realista de sucesos horrendos de esa época. Por el contrario, para la escritora es caracterizada como una obra de costumbres, eso habría dicho Toussaint 2021. En junio de 1889 anunciaron la publicación de la obra en la revista Perú Ilustrado y el boletín bibliográfico. No obstante, su publicación se realizó en noviembre de 1889, donde se pudo observar que no todos estaban de acuerdo con los tópicos que contenía la obra. Como se sabe, Clorinda fue muy criticada en su tiempo, así como su momento Marcela Yupanqui, personaje de la novela, fue víctima de los notables en el pueblo de Quillak. Es importante realizar un estudio de género de la obra en cuestión porque nos permite observar la realidad a partir de los personajes femeninos que aparecen en el relato, resaltando su importancia en la lucha de clases sociales. En la presente investigación estoy utilizando la edición facsimilar de Aves sin nido. Aquí estoy. De la editorial 5 Editores. Además, la edición crítica de Isabel Toussaint Castellanos y Carlos Estela Vilela de la obra Aves sin nido, correspondientes a ediciones 1000. Antecedentes de la investigación. Existen algunas investigaciones previas acerca de esta novela. Entre las más destacadas tenemos: en el nivel latinoamericano, Fernando Arribas García, en Aves sin nido, novela indigenista, pregunta, a través de un análisis desde el plano temático, el plano lingüístico y el plano compositivo, cuestiona la inclusión de la novela en la corriente indigenista. Desde su lectura argumenta que la novela sobrepasa el plano reducido de la lucha indígena y es sobre todo una denuncia social y política de la sociedad peruana de fines del siglo XIX. Ganachapa y Guamán J. Caracterización del indigenismo en Aves sin nido, hace referencia a la sociedad peruana frente al indigenismo. Este contexto tiene importancia porque trata de la realidad del indígena peruano, una sociedad que siempre lo tuvo marginado, explotado y despreciado. Contribuye de esta manera con el conocimiento de la realidad indigenista en el Perú a través del estudio de la obra. Antonio Cornejo Polano con Clorinda Amato, novelista, estudios sobre Aves sin nido e índole de evidencia. En este estudio el crítico peruano se acerca a la obra narrativa de Clorinda, a quien considera como parte importante del proceso formativo de la narrativa peruana. Se concentra en precisar el sistema narrativo de las novelas donde se diseña un discurso de la realidad nacional peruana. Los ensayos de nuestro interés son Aves sin nido, Indios, notables y forasteros, y Aves sin nidos como alegoría nacional. Frechiria realizó un análisis literario de Aves sin nido, prestando especial atención a las principales claves temáticas y recursos narrativos que aparecen en ella, tales como la bibliografía existente sobre Clorinda Amato de Turner, así como su obra novelística en el marco del realismo, el naturalismo, el indianismo, el posterior indigenismo en el Perú. Además incluye algunas reflexiones personales acerca de su obra. Pineda, 2019, la novela Aves sin nido, entre la subversión y la ley, es una investigación de la novela desde una perspectiva
jurídico-legal, de acuerdo a las leyes vigentes del año de su publicación, 1889. Además describe el plano sociocultural de la obra. La crítica literaria feminista, este es el marco teórico conceptual. La crítica literaria feminista es relevante dentro de las obras escritas por mujeres, pues ha realizado varios aportes significativos en base a la construcción femenina de los personajes ya antes mencionados. Por su parte, Nicole King afirma que la teoría literaria feminista busca representaciones de la experiencia femenina en la literatura, la cual puede manifestarse en los personajes, la narradora o el estilo de un texto. Elaine Showalter acuñó el término ginocrítica con la finalidad de realzar los escritos literarios realizados por mujeres, comprendiendo una parte esencial de la realidad femenina. En los estudios contemporáneos de la ginocrítica nos menciona que la figura del indígena en peligro es utilizada por el sujeto para conmover al público y para aclamar su incorporación a la nación concebida metafóricamente como nido, hogar o familia. En la actualidad, la imagen de la mujer lamentándose recurrente en esta obra, ubicada en la categoría de la victimización de la mujer. También Susana Rice menciona que se distingue la existencia de un indigenismo feminista, asumiendo que la cobardía y debilidad resulta más natural y cómodo que recurrir al estereotipo de la feminidad o del afeminamiento y construir con él un paradigma de conducta vergonzosa para el varón. No obstante, las mujeres indígenas no son las únicas que reciben influencia patriarcal, puesto que Lucía también depende de ello, tal como lo afirman de Negri y Morales, 221. Toca Lucía Martín articular todas las partes de este retrato de la familia peruana moderna, misión alcanzada gracias a su voluntad de asumir el papel de ángel del hogar. La edición facsimilar de Ave sin Nido nos ofrece una descripción de la mujer peruana, dócil y virtuosa en general, pronta siempre a obedecer todo impulso caritativo y noble, ampara el infortunio sacrificando no solo la opulencia sino su propia necesidad. Según Ferreira, una de las intelectuales y escritoras más importantes es Clorinda Mato. Siempre luchó con tenacidad por preservar su postura ideológica, su cultura y lengua frente a la población indígena, además de no relegar el lugar de las mujeres en las nuevas naciones. Tanto por autorizarse como intelectual, escritora y educadora en los proyectos modernizadores de posguerra, de reconstrucción de la nación, de una sociedad patriarcal conservadora que la relegaba por ser mujer serrana y profesional. Desde una perspectiva positivista, la educación de la mujer es el punto central, porque a través de ella los indígenas hacen respetar sus derechos. El ideal de modernidad se constituye a partir del personaje de Lucía y Fernando. Ambos esposos visualizan mejor la enseñanza de sus hijas adoptivas en la ciudad de los Reyes, Lima. Dentro del enfoque narrativo se han considerado 3 recursos eficaces para analizar literariamente una novela, como los que presentaremos a continuación. Contextualización hace que el lector tenga una mirada holística del texto en cuestión. La novela posee un variado contexto sociocultural que se presenta a lo largo de la historia. Por ello lo clasificaremos en 2 tipos. Contextualización externa se refiere a los diferentes acontecimientos históricos y sociales que marcaron la época en que fue publicada la obra. Por ejemplo, tenemos que la escritora tuvo el apoyo político del presidente Avelino Cáceres. Clorinda Mato fue influenciada por los acontecimientos políticos y por sucesos históricos que le tocaron vivir. Debemos resaltar el apoyo que la autora siempre profesó hacia Andrés Avelino Cáceres, pues este era una figura que sentía gran empatía por la raza indígena y que incluso conocía a profundidad el quechua, al igual que Mato de Torner, Carrillo, 1967. Contextualización interna. Este tipo de contexto se utiliza a partir de las situaciones descritas en la obra.
Ahora, comillas, ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando mi choza y mis hijas, y mientras voy, quién sabe si Juan, quién sabe, quién sabe si, quién sabe si Juan delira y muere, quién sabe también la suerte que a mí me espera, porque las mujeres que entran a la mita salen mirando al suelo. La mita funciona como un mecanismo de control que subordinaba a las mujeres indígenas por parte de los notables. Se puede conjeturar que después de este sistema de trabajo obligatorio, dichas mujeres sentían humillación e indignación, por tal motivo bajaban la cabeza. Isotopías. Una isotopía se refiere al conjunto redundante de categorías semánticas que hace posible una lectura uniforme, tal como resulta las lecturas parciales de los enunciados. Después de la resolución de ambigüedades, resolución guiada por sí misma por la búsqueda de una lectura única. Greimá, 1987. La teoría literaria ofrece numerosos estudios acerca de las isotopías. Siguiendo la anterior definición, en este objeto de estudio podemos encontrar muchos referentes textuales inmersos en el texto que se relacionan dentro de un mismo campo semántico. Cuando analizamos la obra Ave sin nido, hay algunas palabras que se relacionan entre sí. Por ejemplo, tomaremos en cuenta los términos mita, pongo, huiracocha, supay, los cuales pertenecen al campo semántico del indigenismo. La mita hace referencia al tributo indígena que se entregaba al gobernador, al gobernador. Luego, el pongo era el criado que tenían los hacendados o personas importantes del pueblo. Huiracocha hace referencia a una de las deidades más importantes dentro de la cultura inca. Y por último, supay es el término con el que se designaba antiguamente al demonio. Intertextualidad. A través de los años, la división de la intertextualidad depende del autor o punto de vista. Por ejemplo, Genet la divide en 5: intertextualidad, paratexto, metatextualidad, hipertextualidad, architextualidad. En ese sentido, se utilizará solo la intertextualidad para poder reconocer aquellos textos que están relacionados con la obra Ave sin nido. Existen diversas excepciones para la intertextualidad, pero en esta investigación se tomará en cuenta lo siguiente: la relación de copresencia entre dos o más textos, o lo que es lo mismo, la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita. En forma todavía menos explícita y menos literal, la alusión, es decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones no perceptibles de otro modo. Metodología. El marco metodológico está conformado por la elaboración de una propuesta de análisis textual de la novela Ave sin nido, lo cual se ha proyectado ejecutar por medio de un taller compuesto de 6 sesiones que ayudarán a desglosar la obra de Colinda Mato de Turner. Pienso que este trabajo debe profundizarse, tomando en cuenta la importancia de la obra y la bibliografía existente, ¿no? Parece que falta trabajar más en este proyecto para que sea más sustentable, tomando en cuenta que esta obra, como usted misma lo señala, ha sido muy estudiada, y si bien menciona varios autores, hay que buscar la coherencia, hay que buscar fortalecer el análisis de la obra en sí, no tanto las clasificaciones de otros autores, sino analizando usted con bastante criterio. Luego tenemos la obra La Nación
es una mujer traicionada. La construcción del cuerpo femenino y la patria en Ima Suma de Clorinda Mato de Turner. ¿Verdad? Una coincidencia, la obra anterior hace referencia a Aves sin nido y esta obra hace referencia a otra, a otra obra, en este caso una obra teatral, ¿no?, de Clorinda Mato. Por otra parte, en este trabajo hemos visto que Herrera López no paginó, no puso páginas a su trabajo, de manera que vamos a paginarla considerando que en la página 1, que es la página donde están los datos, también entra en el conteo, página 2, página 3, página 4, repetimos varias veces, ¿no?, esta indicación es elemental, 4, 5 páginas, 6 páginas y 7 páginas, ¿no? Ahí termina el trabajo. Y luego viene ya la parte de las referencias bibliográficas, ¿no? Así que en términos generales he señalado que debe trabajar un poco más el proyecto. En ciertas partes hay confusión o superficialidad, falta remarcar la faceta teatral de la autora, ¿no? De manera que es un trabajo que al ser leído por nosotros no nos ha parecido muy consistente y por tanto invitamos a su autora a trabajar un poco más. Hemos leído esta primera parte de la caracterización del problema, por ejemplo. No nos parece muy pertinente citar la situación de Argentina, del Martín Fierro Argentina o Tabaré Uruguay, porque Argentina y Uruguay no son países comparables con el nuestro, ¿no?, ni en el 19, ni antes ni después. Prácticamente Argentina y Uruguay no tuvieron como nosotros una sociedad amplia como es la del Tahuantinsuyo. Entonces estas son sociedades que prácticamente se inician como sociedades europeizadas, ¿no? Por tanto no cabe, y si bien el Martín Fierro ciertamente es una obra importantísima y Tabaré también del Uruguay, no tiene comparación con la problemática literaria, histórica, cultural que tiene esta obra de Ima Suma, ¿no? Leeremos estas páginas pues para, en todo caso, conocimiento de la autora y para que trate de corregir esta primera parte, esta caracterización del problema, porque repito, no tiene mayor consistencia comparar el Perú con Uruguay y con Argentina, ¿no? Por tanto, a partir de eso también se puede cuestionar otros aspectos de este trabajo, que dice: la creación de narrativas para construir la idea de la nación no es ajena a la literatura. Fue de esta manera que muchos intelectuales, acá le he quitado una en, del siglo XIX decidieron empezar a gestar sus ideas en torno de la nación moderna. Latinoamérica es parte de este proceso y fue a partir de distintas expresiones literarias que muchas de las figuras nacionales se construyeron en varios países de la región, como el caso de Martín Fierro en Argentina o de Tabaré en Uruguay. Esto, como les digo, me parece muy relativo. Es otra tradición, otro tipo de sociedad, por tanto otro tipo de personaje. El Martín Fierro no es un personaje, por ejemplo, con las características de los profesores andinos, ¿no? Es un personaje bastante extraño, pero no niego su importancia. Lo que pasa es que esta obra de Martín Fierro fue escrita por un escritor, un hombre relevante como es José Hernández,
pero su proyecto era, de alguna forma, revalorar la figura del gaucho, que es una figura marginal, ¿no? Y que finalmente, en la práctica, el gaucho ha desaparecido de Argentina. Y no creo que Tabaré en el Uruguay tenga la importancia que tienen en nuestra literatura Clorinda Mato, Mercedes Cabello, etc. Bien, dice: el Perú formó parte de este intento, sin embargo el éxito de este puede ser discutido. Nos encontramos a finales del siglo XIX sin tener la gran novela fundacional. ¿Y qué pasa con Ave sin nido, por ejemplo, ¿no? Que otros países latinoamericanos poseen y en los que se encuentran plasmadas las propuestas para sus futuras naciones modernas como una guía didáctica de consejos, llena de consejos. En medio de estas presentaciones y proyectos literarios de la época, el teatro peruano a fines del siglo XIX se estremeció ante la presentación de Ima Sumac, una pieza de teatro musical, ¿no?, escrita por Clorinda Mato, en donde intentaba tratar los temas más relevantes para la sociedad peruana de su momento. Fue presentada por primera vez en el año 1884 y llevada a las tablas en la ciudad de Arequipa. Posteriormente fue trasladada a Lima, en donde finalmente se presentó en el nuevo Teatro Olimpo el 27 de abril de 1888. Es decir, esta obra se representó antes de que se editara Ave sin nido. La obra se caracteriza por los temas que tanto apasionaban a su autor en vida: su preocupación por los pueblos indígenas, tan maltratados e ignorados en esos momentos de la historia, y también por la naciente patria peruana, aún en búsqueda de una identidad propia en pleno proceso de reconstrucción. Entonces, muy rápida la caracterización muy breve, muy breve, simple. Luego las preguntas de la investigación, ¿no? Dice: ¿es Ima Sumac de Clorinda Mato una propuesta de proyecto nacional? ¿Qué relación guarda el cuerpo femenino con la configuración de la patria? ¿Pueden ser el dolor y la resiliencia mitos fundacionales de la nación? Esas son sus preguntas. Ahora viene la hipótesis. Dice: en el siguiente proyecto de investigación planteamos la siguiente hipótesis. Siguiente, ¿no? Pues en el proyecto de investigación, o en este proyecto planteamos la siguiente hipótesis: la construcción del proyecto nacional y mito fundacional de la patria se da a través de la simbiosis entre la nación y el cuerpo torturado de Ima Sumac. En la obra de Clorinda Mato, el cuerpo de Ima Sumac, traicionado y torturado, es un símil concreto al nacimiento de la nación, que se da con la muerte de la princesa. La patria e Ima Sumac recorren el mismo camino de engaños, tortura y traición. Solo es a partir de su dolor y la resiliencia ante que la patria puede empezar a proyectarse, ¿no? No es muy clara tampoco la redacción. El cuerpo-nación somatiza el dolor para nacer una vez más, esperando que esta vez el proyecto nacional se desarrolle de una manera correcta y se pueda levantar una patria unificada. La patria e Ima Sumac son al mismo tiempo víctimas del engaño y la avaricia de otros, pero resistentes en cuanto el momento lo exija. La princesa inca se transforma en un mártir teatral, pero que significa vivir para la patria y finalmente morir por ella, algo que encaja a la perfección con el contexto en el cual la autora escribe este relato en medio del conflicto bélico entre Perú, Chile y Bolivia. La relación de Ima Sumac con Gonzalo es mediada por las emociones en todo momento. Son estas las que la llevan a traicionar a su familia y a su pueblo, se deja de seducir y cae ingenuamente en las mentiras del soldado. Durante el desarrollo de la obra, la princesa Ima Sumac señala, comillas, Gonzalo y Túpac Amaru, mi amor
y mi patria, el placer y los deberes, ¿no? Clorinda Mato, como un reconocimiento de lo que significa entregarse a su pasión y no cumplir el deber con su patria, encargo que finalmente termina fallando. Para pensar en la nación entonces debemos escapar de los límites territoriales como los de un espacio solo geográfico o solo de tiempo. El territorio son los cuerpos, las personas que habitan estos espacios y crean narrativas a partir del mismo. La historia de Ima Suma, que propone Clorinda Mato, es una reescritura de otra historia. Nos presenta un cuerpo de nación afligido y adolorido. Narra de manera alegórica las injusticias que la autora veía en el convulsionado momento político en el que escribió el drama. Encuentra la manera de representarlo para crear su propia narrativa y presentar un proyecto de nación. Analizaré si es que el proyecto nacional de Clorinda Mato era el de una nación que aún no se termina de conformar del todo, en la que aún no existía una identidad incapaz de formular los sucesos dolorosos como los propuestos por ella. No está muy clara esta idea, pero que al mismo tiempo vislumbraba ya un proyecto de la misma en el que esperaba no se cometan los errores del pasado que llevaron a su descripción. Nuestro mito fundacional podría ser el dolor producido ante el engaño, ante la tortura, pero dolor a fin de cuentas. La nación, Ima Sumac, se construye y muere sobre este finalmente, en una marca importante sobre el cuerpo de la princesa, producto de las torturas. Esto finalmente da paso a una reflexión. Las emociones terminan por invadir espacios que otros consideran racionales y que éstas terminan siendo representadas por personajes femeninos, con lo cual crea una ambivalencia. Objetivos: investigar el proyecto de nación propuesto por Clorinda Mato al recoger esta historia para escribir su obra de teatro. Analizar la relación que puede existir entre este proyecto literario y el contexto de la época. Explicar la relación existente entre la configuración de la patria como una mujer y trazar el proyecto nacional. Exponer cómo la nación, según Clorinda Mato, parece construirse en torno al engaño y el dolor. Justificar la forma en que son las emociones las que pueden configurar el espacio de la nación como un cuerpo de dolor. Justificación del estudio. Dice, el Perú, a diferencia de otras naciones, carece de un mito fundacional. Yo creo que no carece. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la leyenda de los hermanos Ayar o con Manco Cápac y Manaopio? ¿No? No se puede decir así tan tajantemente, carece. Sí, yo ya he enviado mi texto al grupo de WhatsApp, a los dos grupos. Se podrá decir que tiene múltiples mitos fundacionales debido a la gran cantidad de culturas. Sí, tenemos la edad para la madre. Podría yo ser la madre, puedo leer yo, no puedo leer. Culturas y bueno, dos chicas, Iris y Marjorie. Tradiciones que convergen a lo largo de su historia. A fines del siglo XIX, el país carecía de una historia unificadora, tal y como se evidenció durante la Guerra del Pacífico, contexto en el cual se escribió esta obra de teatro con el gran número de peruanos que no se reconocían como tales o que no parecían tener una afiliación al territorio extenso de la patria. En ese momento el pasado inca se presentó como una alternativa para rememorar el glorioso pasado que la nación tuvo previo a la conquista de los españoles y donde parecía existir un frente unificado. Es importante notar que el argumento del drama de Clorinda Mato no fue original, sino que recogió la trama de la novela corta de Juana Manuela Gorriti, El tesoro de los incas, que fue publicada en el año de 1865. El sincretismo que existió en esta historia, formada por la influencia española y el pasado y presente indígena, son parte primordial de la conversación, principalmente de los elementos que conforman la nación.
En la trama de Ima Suma vimos cómo el hilo conductor de la historia toma no solo figuras históricas de importancia, sino que los sitúa dentro del momento de la conquista española. Consideramos importante este proyecto debido a la falta de investigación profunda que existe sobre el teatro de Clorinda Mato. La crítica literaria se ha abocado a sus piezas narrativas e incluso sus diarios de viaje para analizar el corpus literario de la escritora. De igual forma, la importancia de responder las interrogantes sobre el lugar de la literatura dentro de los proyectos nacionales, especialmente la literatura escrita por mujeres durante el siglo XIX. Entonces, este proyecto sería una profundización en una pieza no muy estudiada de la autora, importante dentro de una época trascendental para la historia del Perú. La Guerra del Pacífico significó en distintas maneras la muerte y nacimiento de la nación, nuevas formas de entenderla y un horizonte hacia donde construirla. La literatura no estuvo ausente de la conformación del nuevo proyecto nacional y es importante el estudio de todas las voces que participaron de él, especialmente las de las mujeres escritoras que se encontraban en labores, luchaban por alcanzar una participación política más activa y representativa en el país. Antecedentes de la investigación. No existen muchos estudios que hayan profundizado en la obra teatral Ima Suma, pero entre ellos encontramos algunos artículos de Mary Berg sobre el texto, así como también algunos textos sobre Ima Suma. Carolina Ortiz, que también cubren el tema de patria y mujer en la obra de Clorinda. En un marco más general, las ficciones fundacionales como propuestas de proyecto nacional sí fueron ampliamente estudiadas. El libro Ficciones fundacionales, las novelas nacionales de América de Doris Somers profundiza en este tema poniendo especial énfasis en el panorama latinoamericano y sus historias amorosas. Pero hay que tener en cuenta que esta autora habla de novelas, mientras que Ima Suma es una obra teatral, entonces no se le puede incluir bajo este principio que maneja Doris Somers. También estudiaremos la recientemente publicada edición crítica de la obra, editada por Luz Vargas y Luis Náteres, que ha sido acompañada por estudios críticos contemporáneos y por el juicio crítico del siglo XIX. El texto de Luz Vargas, ¿a qué diablos viene un indio a hablar de Tarapacá? Redes culturales y la recepción de Ima Suma, 1884-1892, que presentó de forma amplia el contexto en el cual la obra fue presentada al público peruano. Por su parte, el texto de Luis Náteres, Acción Dramática y Politicidad, y Ima Suma, obra de Clorinda Mato, hizo observaciones importantes sobre las estrategias dramatúrgicas de la autora y las fuertes implicaciones políticas que ésta presentó. Finalmente, los juicios críticos del siglo XIX nos permitirán dar una mirada más próxima a la recepción de la obra por parte de sus congéneres y críticos de la época, sin haber sido atravesados por el matiz de la modernidad y distancia sobre el cual actualmente accedemos al texto. Marco teórico conceptual entre las distintas fuentes que hemos revisado para crear un marco teórico sobre el que trabajar, así dice en este proyecto, encontramos los distintos textos de Mary Berg sobre Clorinda Mato, tanto los que evocan su pensamiento político como los que trabajan en el texto mismo de Ima Suma. Y otras de sus obras narrativas, estas nos ofrecen una perspectiva amplia acerca del lugar que ocupa esta obra dentro del corpus total de la obra de la autora. De esta manera podemos obtener un entendimiento más completo sobre el pensamiento y las propuestas que tenían sus obras dentro del contenido literario que ofrecían. De igual forma, para poder abarcar el tema de la nación, analizaremos la propuesta desarrollada por Eric Hobsbawm, quien señaló, acá hay una tilde que no debe estar, quien señaló que el rasgo definitorio de la nación moderna es tal y como está explícito en el nombre, su modernidad.
aunque esto no siempre se haya entendido así. Él señaló que la idea de gobierno no está unida a la idea de nación hasta el año 1884, dado que la primera idea que existe en torno a la nación es más hacia la filiación existente por el lugar de nacimiento. Esto nos brindará un marco para explicar y analizar la propuesta de nación de Clorinda Matt, sobre todo en el contexto en el que esta escribe la obra, no siendo solo los finales del XIX, sino también el delicado proceso de transformación en que se encontraba el país durante y después del desarrollo de la Guerra del Pacífico. Finalmente le daremos uso al planteamiento de Sara Ahmed en la política y cultura de las emociones, en las que buscó retratar la forma en que diversas emociones como el dolor en la configuración de sus servicios corporales. Así que si seguimos el símil de que el cuerpo de Imazumo es a la vez el cuerpo de la nación, podríamos crear el origen de la fundación de la nación precisamente en esa misma emoción. El dolor sobre el cuerpo de Imazumo creó una nueva superficie, así como el dolor terminó por crear nuevos espacios en la nación, creando nuevas impresiones con las que ahora vivimos y somos nosotros mismos quienes contamos estas historias ahora. Para el siguiente trabajo, metodología, aplicaremos la técnica de close reading para acercarnos al texto de una forma más cercana y aplicaremos una interpretación cuidadosa de determinados pasajes de la misma. También analizaremos el material audiovisual limitado que existe sobre la obra en sus puestas de escena. Finalmente nos apoyaremos en distintas corrientes de estudio, especialmente en los estudios sobre la formación de la nación y las emociones, ¿no? Bueno, allí termina este proyecto de tesis, que como repito, el proyecto debe ser trabajado un poco más, ¿no? En ciertas partes hay confusión, superficialidad, falta remarcar la faceta teatral de la autora, ¿no? No se habla de su faceta como novelista, que es su faceta como autora de obras teatrales. Esto es lo que podría indicar acerca de este trabajo que nos llegó dentro del plazo previsto por nosotros, que fue el plazo del 9 de junio, y con posterioridad a esa fecha, pues debe haber otros trabajos que nosotros no hemos leído y que leeremos en una siguiente sesión, de manera que por ahora nos quedamos allí con el comentario a estos trabajos, que repito, todos estos trabajos que hemos presentado hoy están dentro del plazo acordado para la entrega de trabajos. Si hay algunos que no han entregado, esa es la razón por la cual no he hecho referencia a ellos, ¿no? Porque para eso nos pusimos de acuerdo en una fecha, ¿no? Y unos cumplieron, ¿no? Incluso dentro del grupo de trabajos, todos ellos entregaron el mismo 2 de junio, razón por la cual hemos tardado un tiempo en leerlos y en presentarlos en esta sesión del 16 de junio de 2022. Eso es cuanto quería indicar con respecto a la sesión en la cual hemos pasado de vista pues varios trabajos, el de Jiménez Soto, el de Tito Alarcón, el de Uriarte y el de Herrera López, señalando en cada caso los puntos fuertes y los puntos débiles que hemos tomado en cuenta. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente sesión.